Vamos a cambiar de tema porque el Senado colombiano definirá este 11 de abril si avala o no la consulta anticorrupción. En plenaria se va a definir el futuro del proyecto liderado por el partido Alianza Verde. Esta consulta recolectó durante 6 meses 4.3 millones de firmas que avaló la registraduría. Claudia López, líder de esta iniciativa, indicó que el país está viviendo un momento difícil por la corrupción y la polarización y que este proyecto permitirá dar un mensaje de que sea el sistema político, además, capaz de autorreformarse y autocontrolarse. Los ciudadanos podrán enviar una carta a través de la página web www.vencealcorrupto.com solicitando a los senadores que avalen la consulta y permitan además que se decida en las urnas. Se necesitan 11 millones de votos de umbral, de los cuales la mitad más uno deben votar sí a cada uno de los 7 puntos para ser aprobados. Vamos a revisar cuáles son los puntos que lleva esta propuesta. 1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. La pregunta sería exactamente esta. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando un tope de 25 salarios mínimos como una máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia? 2. Cárcel a corruptos y prohibirles además volver a contratar con el Estado. 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Se cierra el cerco de vigilancia a lo público en Colombia, que es lo que propone este proyecto liderado por el partido Alianza Verde. 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. La pregunta reza exactamente, ¿aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? Esa es la pregunta. Punto 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Todos a trabajar en el Congreso. Punto 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Y el punto 7. No más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Para ahondar en este tema, hacemos contacto a esta hora con el senador Antonio Navarro Wolf, es miembro del partido Alianza Verde. Senador, gracias por estar con nosotros, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Un placer, bienvenido. Lo primero, esta consulta, senador, anticorrupción, de alguna manera le puso el cascabel a la política en Colombia. Le pregunto, ¿hay quórum dentro del Congreso para darle vía libre? Bueno, no sabemos todavía, esperamos que el Congreso tenga la inteligencia de saber que tiene que, en este caso el Senado, votar de si es conveniente la realización de la consulta. Votar de si es conveniente no quiere decir apoyarla, quiere decir permitirla. Permitir que los ciudadanos vayan a las urnas en los próximos 4 meses y voten ahí a favor o en contra de cada una de las 7 preguntas. Eso es lo que debe hacer el Senado. Sentimos que hay un grupo grande que lo va a apoyar, pero solamente hasta este próximo miércoles, cuando esté en discusión la proposición, sabremos si tenemos mayoría en el Senado o no la tenemos. Para usted, senador, ¿qué es lo más importante que tiene este proyecto? ¿Qué es lo más importante para, además, darle respuesta a la necesidad de los colombianos que están pidiendo que se frene de alguna manera la corrupción que tanto ha dado de qué hablar y tanto ha estado en los periódicos, en los medios de comunicación en los últimos meses? La más popular de todas es la primera pregunta, que no está directamente relacionada con la corrupción, sino con los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado, también los miembros de las altas cortes, el procurador, el fiscal, el contralor general, todos tienen el mismo nivel de salario. Esa es la más popular de todas. La gente quiere que se baje de 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos. ¿Por qué 25? Porque ese es el promedio de los ingresos de los congresistas y altos funcionarios del Estado en América Latina.
en cada uno de sus países. Esa es la más popular y la que seguramente más apoyo va a recibir de los ciudadanos. Ahora, senador, usted que recibe, según tengo entendido, por este proyecto hasta 40 salarios mínimos, ¿usted podría vivir con 20, con 25? ¿Qué hace con el resto normalmente? No, claro, se puede vivir con 25 salarios mínimos perfectamente bien. Yo lo que hago es ahorrar. Yo, además de mi salario, pues tengo un ahorro para un fondo que se llama de pensiones voluntarias, porque todos nos vamos a pensionar en un momento, así que yo cada mes ahorro una parte importante de mi salario para ese fondo de pensiones voluntarias. Pero seguramente se puede vivir de manera muy decente y muy holgada con 25 salarios mínimos mensuales. Senador, dice aquí que ustedes recaudaron 4.3 millones de firmas. El trabajo político que debieron hacer también al interior del Congreso, es decir, hablar con las otras bancadas, con los otros partidos políticos para apoyar esta iniciativa, ¿lo hicieron? ¿Qué respuesta recibieron? Sí, efectivamente esos son 3 pasos. Primero, las firmas ya cumplido. Segundo, el visto bueno del Senado, que es el que estamos esperando esta semana. Y tercero, ir a las urnas. En ese visto bueno del Senado tenemos, digamos, el compromiso que habrá que ver si se plasma de varias de las bancadas del Congreso. Porque al fin y al cabo, si el Congreso la permite con su voto positivo, son los ciudadanos en los urnos los que dicen la última palabra. Se necesitan 11 millones de votos válidos en las urnas y como tercer paso. Y esas 11 millones de votos válidos no pueden coincidir con ninguna elección de las que vienen en el futuro. Vienen todavía elección presidencial en 2 vueltas. En ninguna de las 2 fechas puede ser la consulta, debe ser en un sábado o domingo distinto a los de las elecciones presidenciales. De manera que yo creo que los congresistas, pues, ponerse a defender su salario en contra de la opinión absolutamente mayoritaria. Mire, las encuestas muestran que más del 90% de los colombianos está a favor de la rebaja del salario de los congresistas y de las otras medidas anticorrupción. De manera que evitar eso, ponerse en contra de una opinión tan mayoritaria, creo que no sería lo más sensato de parte del Congreso. Y yo creo que la mayoría lo entiende, pero hasta que no lo voten, no podemos estar seguros. El punto 3, senador, dice contratación transparente obligatoria en todo el país. ¿Cree el Partido Alianza Verde que no existen los mecanismos de verificación, de vigilancia sobre el tema público en este momento? ¿El país necesita mejorar este punto? Bueno, se avanzó algo mientras la consulta empezó y se desarrolló en un proyecto de ley que estableció pliegos tipo para las licitaciones. Esto es un tecnicismo, pero es muy importante, porque lo que se hace para mañana la contratación son pliegos en las licitaciones ajustados a un solo ganador, de manera que solamente una empresa o un proponente cumpla las condiciones del pliego, y de esa manera se logra que en vez de múltiples oferentes haya uno solo. Se avanzó en eso, pero hay que pulir mejor ese punto si sale definitivamente aprobado esa tercera pregunta de la consulta popular. Y garantizar que no se manipulen los pliegos licitatorios y que las licitaciones den condiciones de igualdad a todos los oferentes. Senador, quería preguntarle por esta situación que se presenta en el proyecto como tal, en la propuesta. Se necesitan 11 millones de votos de umbral, de los cuales la mitad más uno deben votar sí a cada uno de los 7 puntos. Es decir, una persona que no vote a favor de todos los puntos, ¿ese voto cómo quedaría? Imaginemos el escenario de que ya la consulta está avalada y que ya los colombianos están opinando. Cada pregunta necesita una mayoría calificada como la que usted menciona. Si la pregunta 1 consigue más de 11 millones de votos y la pregunta 2 no los consigue, queda aprobada la pregunta 1 y no aprobada la pregunta 2, para poner el caso. Cada pregunta necesita una mayoría de esa magnitud, y por eso, para que las 7 queden aprobadas, deben salir más de 11 millones de votos por cada una de las preguntas que se votan de manera separada, en el mismo formulario, claro, pero de manera separada. O sea, una persona que vaya a las urnas, si la consulta se realiza, debe votar 7 veces por las 7 preguntas, sí o no. Senador, ahora que hablamos de esta consulta anticorrupción y que en Colombia se habla mucho de cárteles, cártel de la hemofilia, ahora se habla incluso del cártel de la paz, ¿en qué momento se perdió el rumbo?
la vigilancia, el control. ¿En qué momento Colombia vuelve a estar en el centro de la polémica precisamente por el tema de corrupción y en el concepto bien amplio, senador? Esto es un proceso que viene desde hace años, pero donde ha ayudado mucho la relación entre el gobierno y el Congreso. Para que le voten las partidas presupuestales o las leyes impopulares al gobierno, le da a los congresistas cargos públicos y le da partidas de presupuesto. Esas partidas de presupuesto las llevan a alcaldías y gobernaciones los congresistas que las reciben y allí amañan el proceso licitatorio o de contratación para que el amigo de ellos gane la licitación o sea contratado. Y de esa manera reciben un porcentaje del dinero. Creo que esto empieza por la cabeza, pero es muy importante. La pregunta establece que haya audiencias públicas para la definición del presupuesto nacional, para que el presupuesto nacional sea desagregado de manera transparente en audiencias públicas y no de manera secreta en la oficina del ministro de Hacienda con los congresistas que están apoyando el gobierno. Por ahí empieza el ejemplo, el buen ejemplo, desde la cabeza, desde las relaciones entre el gobierno nacional y el Congreso. Ojalá que el Congreso pueda decidir esta misma semana que viene pues el destino, el futuro de esta consulta anticorrupción. Como le dije al principio, el cascabel se le ha puesto a la política colombiana, que sin duda se maneja en primer punto en el Congreso de la República. Es el senador Antonio Navarro Wolf, miembro del partido Alianza Verde, que son los promotores precisamente de esta consulta anticorrupción en Colombia. Como siempre es un gusto, senador. Tenga usted una muy buena tarde. Bueno, muchísimas gracias y esperemos pues que la votación del Congreso sea favorable. Muchos van a votar que sí, teniendo la esperanza de que no se consigan los 11 millones de votantes después. Pero aún así, permitan que la consulta salga adelante. Muchas gracias. Un placer, una buena tarde.